El caos ha estallado en el imperio de la Tierra. Tras la muerte del emperador, la guerra de sucesión ha dejado de ser un juego de política para convertirse en una masacre total. Con la noticia del asesinato de la princesa Lowellmina sacudiendo al continente, el tablero se llena de sombras. ¿Es realmente una víctima o estamos ante su jugada maestra más aterradora? Mientras tanto, nuestro príncipe Wayne se encuentra acorralado por un genio que no vio venir. ¿Podrá Natra sobrevivir a una guerra religiosa que amenaza con consumirlo todo? Prepárate, porque la gran guerra de los reyes acaba de comenzar. En Gran Israel, la capital del imperio Irwo, en un verano que, aunque luce radiante bajo el sol, se siente raro. Hay una tensión en el aire que te pone los pelos de punta. Todo en el continente sospechan que algo enorme está a punto de estallar, y no es para menos. El imperio, ese gigante conocido por expandirse y anexar todo a su paso, ahora mismo está dándose de bofetadas internamente. El motivo: la muerte del anterior emperador por enfermedad ha dejado un vacío de poder y una guerra de sucesión que tiene a todo contra las cuerdas. En medio de este caos, entramos al Palacio Imperial para una reunión secreta convocada por la segunda princesa, nuestra conocida Lowellmina Irwo o Lowa. Ella ha citado a dos viejos compañeros de sus días militares que ahora están en bandos opuestos. Primero tenemos a Glenn, un oficial de la nobleza menor con un porte imponente que importa respeto solo con verlo, y que actualmente sirve al segundo príncipe Barloche. Por otro lado, Jake Strang, un funcionario civil de lo más sofisticado e inteligente. Él viene de una de las provincias anexadas y es el asesor clave del tercer príncipe Manfred. Lo curioso es que, aunque técnicamente ahora son enemigos tácticos por esta guerra de sucesión, en cuanto se ven, esa tensión desaparece. Entre los tres todavía existe esa confianza relajada de quien compartieron años de estudio y entrenamiento. Aprovechando este ambiente, Lowellmina, cuya facción por ciento va ganando la contienda gracias a su jugada maestra, decide lanzarles una propuesta, mitad en broma, mitad en serio. Y si desertan y se unen a su bando, pero claro, estos dos no son fáciles de convencer. Ambos le dan un no rotundo. Glenn rechaza la oferta por puro honor militar. Para él, abandonar al príncipe Barloche, así porque sí, es algo que simplemente no va con su código de lealtad. Strang, por su parte, tiene un motivo más político. Se queda con Manfred porque éste le prometió la autonomía total para su hogar, Westphal, y ahí Lowellmina tiene que ser honesta. Ella no puede prometer algo así, porque para ganar poder ha tenido que absorber a los conservadores de la facción del príncipe Demetrio, y esa gente odia la idea de que las provincias sean independientes. Entonces, ¿para qué los llamó? Lowellmina se pone seria y suelta la verdadera bomba. No quiere que traicionen a sus compañeros ahora, sino que quería declararles que planea terminar esta batalla por el trono lo antes posible. ¿Sabes qué? Si siguen así, el imperio se va a debilitar tanto que no quedará nada que gobernar. Y ojo a la advertencia que les deja. Una vez que se convierta en emperatriz, espera que ambos se conviertan en sus vasallos. Su razonamiento es aplastante. Para reconstruir la nación después de una guerra civil, va a necesitar desesperadamente a gente con talento y de confianza, y nadie mejor que ellos. Para cerrar la reunión, el ambiente se relaja con un momento de nostalgia pura. Los tres terminan riendo al recordar a sus otros dos grandes amigos de la academia militar, Wayne, el príncipe de Natra, y Nim Nim. Se los imaginan perfectamente. Wayne seguramente está por ahí tramando alguna de las suyas, mientras Nim Nim, con su paciencia infinita, se queja de él mientras lo ayuda a que todo salga bien. Ahora la acción se traslada directamente al reino de Natra. Mientras todas las locuras que vimos antes ocurrían en el imperio, nuestro querido príncipe Wayne Salema Arbales estaba en el palacio de Willeron junto a su inseparable y fiel ayudante Nim Nim Raleigh. De la nada, Wayne siente un escalofrío. Tiene la extraña sensación de haber escuchado a alguien llamarlo a la distancia. Y sí, es un claro eco de la charla de sus amigos estaban teniendo. Frente a él tenemos a un nuevo personaje, Joan. Se ve como un joven de semblante apacible, pero no se dejen engañar, porque es bastante astuto. Él es el emisario de la Levetia Oriental y no viene de visita social. Le entrega a Wayne una invitación formal porque Ernesto, el mismísimo líder de la Levetia Oriental, quiere una audiencia personal con nuestro príncipe.
Para entender por qué esto es importante, hay que explicar el contexto religioso, porque aquí hay una división fuerte entre Oriente y Occidente. Por un lado, la leveta oriental está controlada por la nobleza y la realeza, las famosas élites sagradas, que, básicamente, usan la fe para mantener su poder político y llenar sus bolsillos. Por otro lado, la levetía oriental nació justamente para rechazar esa corrupción. Su líder se elige por mérito y carácter entre la gente común. De hecho, Ernesto antes era un simple maestro y tienen prohibido tener rasgos mundanos o títulos de nobleza. Volviendo al palacio, Wayne acepta la reunión, pero aquí estalla una guerra fría diplomática por ver dónde se van a ver las caras. Joan tira la primera piedra. Quiere que Wayne viaje al imperio para encontrarse con Ernesto. Pero claro, si Wayne va hacia allá, Natra quedaría como una subordinada ante la iglesia oriental. Joan intenta presionar diciendo que si el líder viaja al extranjero, los ciudadanos imperiales estarían en confusión. Pero ya conocen a Wayne, ¿no? Contraataca con la pura lógica. Argumenta que, con la guerra de sucesión en el imperio, es demasiado peligroso viajar. Dice que, por la seguridad de ambos, la reunión debe ser sí o sí en Natra. Al final, Wayne termina acorralando a Joan en la conversación y le obliga a reconsiderar toda su propuesta. Tras la reunión, Joan se cruza con la princesa Falanya, la hermanita de Wayne. Resulta que ellos ya tenían un vínculo de confianza de antes y fue ella quien hizo de intermediaria para esta audiencia. Sin embargo, Falanya no está en su mejor momento. Se ve agotada y muy ansiosa. Le confiesa a Joan que tiene pánico por algo que debe hacer pronto, una decisión que, según ella, va a derrocar todo lo que acepta como normal. Joan, en su papel de guía religioso, le da ánimos y la insta a enfrentar las pruebas de la vida, enfocándose en lo que vendrá después de la tormenta. Ya en privado, Nin Nin cuestiona a Wayne por qué aceptó la reunión tan fácil si eso podría enfurecer a la iglesia oriental. Y aquí viene la verdad. Wayne lo hace como un favor para Lowermina. Lowa le había pedido ayuda a Levedia Oriental hace tiempo y, como pago, la iglesia exigió este encuentro con Wayne. Como aliado de Lowa, a Wayne no le queda otra que cumplir. Su plan es hacer la conferencia en Natra para no irritar más a sus subordinados vasallos, que ya están al límite con sus locuras anteriores. Todo parece bajo control, pero el capítulo cierra con un giro que nos deja helados. A los pocos días, llega una noticia devastadora a Natra. Ha surgido el rumor de que la princesa Lowermina ha sido asesinada. El ambiente está que arde en el imperio y todo empieza con un impacto total en la opinión pública. Verán, para los ciudadanos, Lowermina Earwolf no es cualquier persona. Ella es la princesa del pueblo. Es inteligente, es hermosa y, tras la muerte del anterior emperador, se convirtió en el mismísimo corazón del imperio, al ser la única que abogaba por la paz mientras sus hermanos se peleaban por el trono como perros y gatos. Por eso, cuando soltaron la noticia de su supuesta muerte, la capital se vino abajo. La gente estaba devastada, sumida en un dolor profundo y una confusión total. Y, aunque el primer ministro Keskinel salió poco después a decir oficialmente que todo era desinformación y que la princesa estaba bien, la ansiedad no se fue. ¿Por qué? Porque Lowa no aparece en público por ningún lado. Esto, como era de esperarse, disparó los rumores que si está gravemente herida, que si su supervivencia es un engaño. La tensión se siente en el aire, mientras una multitud está afuera de su propiedad exigiendo respuesta. Conocemos por fin al primer ministro Keskinel. A pesar de su altísimo rango, el tipo es, bueno, de apariencia mediocre y un excéntrico de manual. Su mansión parece más un museo de lo bizarro que una casa de gobierno, llena de arte folclórico de origen desconocido. Y ojo al dato, recipientes con arañas secas que son comestibles. En medio de este escenario tan raro, Lowermina entra en la habitación con una sonrisa provocadora. Aquí la cosa se pone seria, porque la dinámica entre ellos revela una tensión política brutal. Por un lado, Keskinel insiste en su neutralidad en esta guerra de sucesión. Dice que su lealtad es con el bienestar del imperio y no con un candidato específico. Pero Lowa no se queda callada y le lanza una crítica directa. Le dice que, si realmente ama el imperio,
buscaría terminar el conflicto rápidamente, en lugar de dejar que se prolongue tanto. Aquí viene el movimiento maestro. Lugarmina revela que el intento de asesinato fue real. Falló gracias a sus guardias personales, pero ella decide usar este incidente como un arma política contra Keskinel. Le lanza la responsabilidad en la cara. Como no hay emperador, la seguridad de la capital y del palacio es tarea de Keskinel. Que le hayan atacado en el palacio es una mancha gravísima para su autoridad. Así que, con una sonrisa de lo más brutal, Lowa declara su jugada. Como el palacio es peligroso, me voy a quedar a vivir aquí, en su mansión, por mi propia seguridad hasta que capturen a los culpables. ¡Boom! Que Esquinel se queda atrapado en un dilema imposible. Si la princesa se hospeda en su casa, su imagen de neutralidad ante los otros príncipes y el público se hace pedazo. Pero, como la echa, no tiene excusa, especialmente después de fallar en protegerla. Cuando Logarmina se retira, que Esquinel discute la situación con un subordinado y descubrimos que el primer ministro no se quedó de brazos cruzados. Envió tropas al escondite de los asesinos de inmediato. El problema es que llegaron tarde. Los culpables huyeron y quemaron todas las pruebas. Aunque su ayudante sospecha rápidamente de los príncipes Barloche y Manfred, que Esquinel murmura algo inquietante. La situación no es tan sencilla. Hay fuerzas y motivaciones mucho más complejas detrás de este ataque de lo que parece a simple vista. Todo continúa con un caos absoluto en los campamentos de los príncipes, tras la noticia del intento de asesinato de Logarmina. En la facción del tercer príncipe Manfred, sus oficiales están que echan humo, están escandalizados por la deshonra que esto significa para el imperio y, por supuesto, sus dedos apuntan de inmediato hacia el segundo príncipe Barloche. Manfred y su sucesor, Strand, se ponen a analizar la jugada y llegan a una conclusión fría. Aunque si la princesa hubiera pasado a mejor vida, les habría beneficiado técnicamente, el daño a la reputación de la familia imperial habría sido tan devastador que el trono mismo perdería su brillo. Básicamente, un ganar-perder muy peligroso. Pero, ¿qué pasa en el otro lado? Pues el segundo príncipe, Barloche, reacciona con una furia total al recibir el reporte. Aquí la cosa se pone interesante. Su subordinado, Lorenzo, confiesa que él mismo planeó un ataque por su cuenta para asegurar el ascenso de su jefe, pero revela un giro que nadie vio venir. Alguien más atacó a la princesa justo antes de que sus propios hombres pudieran mover un dedo. Esto obligó al equipo de Lorenzo a retirarse para no ser descubierto. En ese momento, cuando a Barloche le cae el 20 y se da cuenta de la realidad, su hermanita lo ha superado por completo en astucia. Y aquí viene la gran revelación. En la privacidad de su estancia, Logarmina celebra su éxito junto a su fiel ayudante, Fische Bundel. Resulta que la princesa no es ninguna improvisada. Usó su red de información privada para detectar a los agentes de Barloche que se habían colado en la capital semanas antes. Pero en lugar de arrestarlos y ya, decidió ejecutar una jugada maestra, orquestó un falso intento de asesinato fallido justo antes de que el ataque real de su hermano pudiera ocurrir. Con este movimiento, Logarmina logró 3 objetivos letales. Primero, neutralizó al primer ministro Keskinel. Al ser atacada en plena capital, ella le echó toda la culpa por el fallo de seguridad, obligándolo a protegerla en su propia casa y destruyendo por completo esa fachada de neutralidad que él tanto cuidaba ante el público. Segundo, manipuló la opinión pública a su antojo. El incidente indignó a los ciudadanos, quienes ahora ven a Logarmina como una pobre víctima de la crueldad de sus hermanos. Y tercero, consiguió la excusa perfecta para justificar un ejército. Como ella siempre vendió la imagen de ser una pacifista, sus fuerzas militares, este ataque le dio la excusa legítima para formar su propia legión con el apoyo del pueblo bajo el lema de restaurar el orden. El tablero de juego ha cambiado por completo. El mismo que Esquinel admite ante sus subordinados que ha sido totalmente superado. Describe a la princesa como una estratega política maravillosa, pero también temible, y aunque reconoce que ella está a un paso de ser la primera emperatriz, lanza una advertencia sombría. Los momentos de mayor éxito es cuando las sombras empiezan a acechar con más fuerza. Para cerrar este capítulo con broche de oro, vemos movimientos desesperados en todas las facciones. Una misteriosa mercader llamada Ibis solicita una audiencia
o urgente con el príncipe Barloche. Mientras tanto, Strang convence a Manfred de que su mejor opción ahora es buscar aliados externos, instándolo a escribirle una carta nada más y nada menos que al príncipe Wayne de Natra. Finalmente, un Skinner reflexivo concluye que, efectivamente, la suerte está echada. La batalla final por el trono del imperio se decidirá en el último y decisivo encuentro que promete ser legendario. Empezamos en el reino de Natra, donde nos encontramos con una escena que ya nos da hasta pena. La princesa Falanja está totalmente exhausta en sus aposentos. El motivo, una carga de trabajo gubernamental que no es ni medio normal. Desde que Wayne se marchó, la pobre ha tenido que lidiar con una montaña de peticiones, aplicaciones y asuntos de Estado que la tienen ocupada día y noche sin descanso. Y claro, entre tanto papeleo, Falanja empieza a dudar de sí misma, reflexionando sobre si sus manos son lo suficientemente fuertes para cargar con algo tan pesado como el destino de toda una nación. Pero ojo, que el cansancio no es su único problema, porque el ambiente político en Natra está que arde. Verán, aunque Wayne ha llevado al reino a una prosperidad que nunca antes había visto, su forma de ser tan arbitraria ha creado un abismo gigante entre él y sus vasallos. Y ya saben lo que dicen, a río revuelto, ganancia de conspiradores. Esta situación le ha dejado el camino libre a Sirgis, un hombre que, irónicamente, fue nombrado por su propia Falanja para liderar un complot. El plan, quitarle a Wayne del medio e instalar a Falanja en el trono. La princesa está frustradísima porque siente que Wayne, al lagarse al imperio, ignorando todas las objeciones, le están haciendo el trabajo sucio a Sirgis sin querer, dejándola a ella como la única figura que sí escucha a los oficiales. Mientras tanto, lejos de los dramas del palacio, la delegación de Natra, con Wayne y Racklum a la cabeza, sigue su viaje hacia el sureste con destino a la capital imperial. Oficialmente, el pretexto es que se van a reunir con Ernesto, el líder de la Levetia Oriental, ya que cambiaron la ubicación de la reunión a última hora. Pero claro, nosotros conocemos a Wayne. El verdadero motivo es investigar qué demonios está pasando en el imperio, tras esos rumores de intento de asesinato de Lowermina. En el oeste, los nobles aman la comodidad de sus carruajes, pero en el este tienen la tradición de no usar carruaje para demostrar que la realeza son guerreros capaces de proteger a su gente. Y, aunque Wayne es súper sensible al calor y preferiría 1000 veces ir fresquito, ahí lo tienen, aguantando el tipo a caballo solo para respetar las costumbres y mantener su imagen de líder impecable. Finalmente, llegan a un pueblo de escala que Nin ya le había preparado. Y aquí es donde aparece alguien interesante, Strang, un antiguo compañero de Wayne de la Academia Militar. Para entender por qué este tipo es importante, hay que mirar un poco el pasado. Resulta que él, en la academia, Strang, la pasaba fatal. Era discriminado y acosado cruelmente solo por venir de una provincia conquistada por el imperio. Pero su suerte cambió un día, cuando su principal acosador desapareció de la academia de la noche a la mañana tras intentar abusar de una joven. ¿Y quién creen que estuvo detrás? Exacto, nuestro Wayne. Pero no fue el típico acto de justicia heroica de cuentos de hadas. Wayne se le acercó a Strang con una sonrisa y le soltó que lo divertido apenas estaba comenzando, porque no solo se había encargado del tipo, sino que planeaba destruir también a toda su familia. Fue en ese momento, al ver la naturaleza despiadada y estratégica de Wayne, cuando nació su amistad y el respeto eterno de Strang hacia él. La escena nos lleva a una habitación privada donde Wayne y Nim están reunidos con Strang. Pero ojo, que Strang no llegó con las manos vacías. Trajo consigo un recuerdo de la infancia, unos bocadillos fritos hechos de masa de trigo, mantequilla y un toque de sirope de limón, que se ven increíbles. Mientras disfrutaban de la comida, Strang se pone un poco nostálgico y comenta cómo ha avanzado la tecnología y el cultivo de especias en el imperio. Lo que antes era un lujo carísimo de sus días de academia, ahora hasta el pueblo puede comprarlo. Un dato curioso, pero la paz dura poco. El ambiente se tensa de golpe cuando Strang saca una carta firmada nada menos que por el príncipe Manfred. ¿Y qué dice? Pues es una propuesta formal de cooperación con una condición bien directa. Manfred le pide a Wayne que mande a volar a Lowermina y se una a la facción de él,
pero ya conocemos a nuestro Wayne. Rechazó la oferta sin pestañear. Le dejó claro que su alianza con Lowa es firme ante el público y que Natra no tiene ni una sola razón para abandonar el bando que, ahora mismo, va ganando la contienda. Pero Strang no se rinde y saca a relucir una confianza inquebrantable. Empieza a desmenuzar por qué la posición de Lowa es mucho más frágil de lo que Wayne piensa. Y aquí es donde la cosa se pone analítica. Primero, está el prejuicio de la tradición. Aunque el pueblo apoya a Lowa para que la guerra acabe rápido, Strang dice, por pura costumbre, la gente prefiere la estabilidad de un emperador varón. Luego viene un punto muy retorcido, el efecto contraproducente del atentado. Según Strang, aunque el intento de asesinato le dio puntos de simpatía a Lowa, también sembró una semilla de duda en la mentalidad del imperio. El hecho de que el ataque casi tuviera éxito demostró debilidad, reforzando esa idea machista de que una mujer no es apta para liderar. Y para rematar, Strang asegura que si Lowa llega al trono, tendrá que hacer una demostración de fuerza militar inmediata para callar bocas, tanto dentro como fuera del país. Y aquí viene la bomba, la advertencia que nos dejó a todos helados. Strang asegura que Lowermina atacará a Natra. Sus razones son frías como el hierro. Atacará al reino de Falcacio. Es demasiado peligroso porque el oeste los ayuda con todo. Natra, en cambio, es el objetivo obvio, porque aunque son aliados, no son un estado vasallo. Pero esperen, que hay más. Entra en juego el factor del romance. Hay rumores de que Lowermina está enamorada de Wayne, y como la aristocracia imperial jamás permitiría que su emperatriz se casara con un príncipe extranjero, ella podría verse obligada a atacar Natra solo para enterrar esos rumores y demostrar su lealtad absoluta al imperio. Qué locura, ¿verdad? Strang termina diciendo que, a diferencia de ella, Manfred prefiere tener a Natra como aliado porque controlar las autopistas del norte es algo vital para el comercio. Strang se retira. Wayne y Ninin se quedan procesando todo esto. Wayne, siendo el genio que es, admite que Strang tiene razón. Si Lowermina necesita golpear a un aliado para asegurar su puesto, lo hará sin dudarlo. Es más, Wayne hasta se imagina que ella disfrutaría el desafío de enfrentarse a él en el campo de batalla. Y justo cuando pensábamos que podría respirar, el capítulo termina de un golpe con información urgente. El segundo príncipe Barloche ha movilizado a su ejército, pero lejos de asustarse, Wayne suelta una sonrisa astuta y comenta que, finalmente, la última pieza del tablero ha hecho su movimiento. Empezamos con la urgencia de Strang. Imagínense la escena. Strang va cabalgando a toda velocidad, dándolo todo para regresar con el príncipe Manfred. ¿Qué pasó? Pues que tras su reunión con Wayne, Strang se vio obligado a tirar sus planes originales a la basura. Los informes son alarmantes. El príncipe Barloche ha movilizado a sus fuerzas mucho más rápido de lo que cualquiera esperaba. Strang está que echa chispas, luchando contra la irritación mientras le ordena a sus hombres cambiar sus caballos ya agotados por unos frescos. Sabe perfectamente que cada minuto es vital si quiere alertar a Manfred sobre la inminente inicio de las hostilidades finales. Y hablando de Barloche, pasamos a su campamento, donde el ambiente es de pura excitación y entusiasmo. Después de un periodo de debilidad, sus líderes militares ya se están preparando para lo que ellos llaman la batalla final. Pero, ¿a qué se debe este cambio tan repentino? Pues todo es culpa o gracias a la influencia de una mujer llamada Ibis. Ella es una mercader que, en realidad, trabaja para Cadmelia, esa figura de gran autoridad en la iglesia de Levetia, que siempre está moviendo los hilos. La propuesta de Ibis es de lo más retorcida. Ella logra convencer a Barloche de abandonar sus métodos caballerescos. Su estrategia es simple, pero brutal. El plan es eliminar a todos los rivales mediante la fuerza armada. Y, una vez que sea la única opción para el trono, los ciudadanos no tendrán más remedio que someterse a la fuerza. Así, Barloche planea un golpe rápido y decisivo para derrocar a Lowermina en la capital y, acto seguido, acaba con Manfred de inmediato. Aunque los motivos del oeste son un misterio, Barloche acepta que su ayuda financiera y militar, sin pensarlo dos veces, siente que no tiene otra opción para ganar estando en desventaja. Pero ahora pongamos la lupa en un personaje clave, Glenn
Markham, el guerrero en busca de validación. Glenn es un noble de bajo rango de una familia que siempre ha destacado en lo militar. El tipo es un hacha con la espada. Masterizó la esgrima en la academia, pero sentía que se había estancado porque no tenía rivales a su altura. Todo eso cambió cuando conoció a Wayne y a los demás. La arrogancia y el ingenio de Wayne fueron justo el entorno estricto que Glenn necesitaba para seguir creciendo. Actualmente, Glenn se encuentra entrenando a las nuevas tropas de Barloche, que en su mayoría son unos inexpertos totales, y claro, siente la enorme presión de prepararlos para el combate decisivo. En medio de todo este caos, Glenn recibe la visita de su prometida, Liane. Ella es una joven delicada, también de la baja nobleza, y aunque su matrimonio fue arreglado por política, estos dos están profundamente enamorados. Pero Liane está muerta de miedo por la guerra y por el hecho de que su familia está atrapada en la facción de Barloche, lo cual siente que es como un barco que se hunde. Es aquí donde Glenn le confiesa sus verdaderas y profundas motivaciones. Esto va más allá de la política. Primero, hay un duelo de amigos. Él quiere enfrentarse a Strang y a Lowermina, no por odio, sino para probar quién es superior contra personas que realmente respeta, pero su objetivo final tiene un nombre y apellido, Wayne. Glenn admite que considera a Wayne como alguien que está un nivel por encima del resto. Siente un resentimiento y una humillación profunda porque Wayne, desde los días de la academia, nunca pareció necesitar la camaradería de Glenn ni la de nadie más. Para Glenn, este conflicto civil es el peldaño necesario. Su lógica es clara. Si puede derrotar a las facciones de los príncipes imperiales, demostrará que tiene la habilidad suficiente para desafiar al dragón, es decir, a Wayne. Una vez que el imperio se unifique y entre en conflicto con Natra, vaya ambición. Finalmente, tras reafirmar su amor por Liane y prometerle la victoria, Glenn se retira para asistir a una conferencia militar crucial que marcará oficialmente el inicio de la campaña. Nos situamos en la mansión del primer ministro Keskinel. Ahí tenemos a la princesa Lowermina dándose un festín de panqueques con crema batida. Y miren, aunque la mansión es súper cómoda, Lowa no puede evitar criticar el menú tan peculiar del primer ministro. Resulta que el hombre, en un gesto de hospitalidad sincera para representar a las culturas anexadas por el imperio, suele servir insectos o bestias asadas desconocidas. Menos mal que esta vez hubo panqueque, aunque su ayudante, Fisher Unda, ya está bastante preocupada. No solo le señala que lleva demasiado tiempo encerrada, sino tanto dulce ya le está pasando factura a la silueta de la princesa. Sí, Fisher notó un ligero aumento de peso en Lowermina, pero basta de risas porque la conversación se torna seria al analizar la crisis militar y las noticias no son nada buenas. Hay una desventaja numérica que da miedo. Por un lado, las fuerzas de Barloche han crecido como la espuma, alcanzando casi los 10.000 soldados de élite, y Lowermina, ella apenas llega a los 5.000, y para colmo, la mayoría son inexpertos o directamente débiles. Lowa admite que cometió un error táctico al presionar a Barloche. Nunca esperó que su hermano fuera tan decidido ni que recibiera recursos tan rápidos desde el oeste. Además, las facciones conservadoras, los antiguos seguidores de Demetrio, están ahí quietitos, esperando a ver quién tiene la ventaja antes de mover un dedo por ella, con la amenaza de que Barloche ataque la capital antes de que pueda reclutar más gente. Lowermina decide jugar su última carta, su as bajo la manga. Envía a Fisher a buscar urgentemente a la delegación del príncipe Wayne para pedir refuerzos de Natra. Ella es realista, sabe que los soldados no llegarán físicamente a tiempo por la distancia, pero el plan es estratégico. El simple anuncio oficial de que Natra enviará ayuda serviría para inspirar a sus propias tropas y, de paso, atraer a esos reclutas que todavía están dudando. Pero ojo, que mientras esto pasa, Strang regresa a la mansión del príncipe Manfred. El lugar es un caos total. Parece un campo de batalla con toda la movilización de tropas desde las provincias. Strang admite que subestimó la velocidad de Barloche, pero tiene una sonrisa de satisfacción en la cara. ¿Por qué? Porque su reunión con Wayne fue invaluable, según él. Ahora Wayne
está atrapado por todos lados. Strang asegura haber creado una situación política tan enredada que el príncipe de Natra simplemente no podrá actuar libremente para ayudar a Lowermina. Y así llegamos al callejón sin salida de nuestro protagonista. Fisher finalmente se encuentra con Wayne, pero para su absoluto asombro, él rechaza formalmente la petición de refuerzo. Con una mueca de frustración, Wayne le explica que Natra no puede enviarlos. Por dentro, Wayne sabe que esta vez le ganaron la partida y piensa, me atrapaste bien, Strang. El capítulo cierra con una imagen poderosa. Los tres bandos, Nowa, Barloche y Manfred, son descritos como tres serpientes que se deslizan rápidamente hacia un enfrentamiento final. Solo una de ellas o ellos podrá alcanzar la cima del imperio. Empezamos viendo la cara de desesperación de Joan, un cardenal de la Levetia Oriental. El pobre hombre siente que la vida le está jugando una broma pesada y de muy mal gusto. Su plan original, organizar una reunión súper exclusiva entre nuestro brillante príncipe Wayne y el líder religioso Ernesto. Quería colgarse una medalla y aumentar la influencia de su iglesia. Pero claro, en este mundo nada sale como uno quiere. Entre el falso reporte de asesinato de Lowermina y que la seguridad en el imperio se está cayendo a pedazos, Joan está que no le calienta ni el sol. Teme que su preciada conferencia sea un fracaso total, aunque Wayne aceptó ir para chismorrear, para observar la situación de primera mano. Ahora, Joan lo único que quiere es que la reunión termine rápido. Quiere despachar a la delegación de Natra a su casa antes de que estalle una guerra total y todos terminen en medio de fuegos cruzados. Pero esperen, que aquí aparece Fisher Bundle, la mano derecha de Lowermina. Ella logra interceptar a Wayne cerca del lago Beiyut con una petición desesperada. Necesita ayuda militar. Fisher está tan contra la pared que le dice a Wayne, mira, ni siquiera mandes tropas, solo di públicamente que nos apoyas para que a Lowermina no se le baje la moral. ¿Y qué creen que hizo nuestro Wayne? Se lo rechazó en la cara, sin anestesia. Le entregó a Fisher una cartita que le acababa de llegar. Resulta que la Levetia Oriental denunció oficialmente al príncipe Barloche. La razón, el muy inteligente de Barloche buscó apoyo en la Levetia Occidental, o sea, en el oeste, y para la Iglesia Oriental y el pueblo, eso lo convierte automáticamente en un títere de potencias extranjeras y un traidor a la patria. Wayne le explica a una derrotada Fisher que no sea malo, es que es realista. El conflicto ya no es político, es una guerra religiosa. Si Wayne apoya a Lowermina ahora, el mundo pensaría que Natra es aliada de la Levetia Oriental entre el oeste y Natra geográficamente sobrevive gracias a un equilibrio muy delicado entre ambas fracciones. Wayne no va a arriesgar su reino y ganarse de enemigo al oeste solo por ser amable. Una vez que Fisher se va con la cola entre las patas, Wayne y Ning Ning se ponen a analizar la jugada. Wayne tiene que admitirlo. Strang lo ha acorralado de una forma brillante. Ese tipo es un genio del mal. El plan de Strang al meter a la iglesia oriental fue un 3 en 1, magistral. Primero neutralizó a Wayne al volver esto un tema religioso. Obligó a Natra a quedarse mirando desde la barrera por pura seguridad nacional. Segundo, destruyó a Barloche. Esa denuncia lo dejó como el villano del cuento y le quitó las ganas de pelear a sus tropas. Y tercero, posicionó a Manfred como el héroe. Si Manfred derrota al traidor de su hermano ante los ojos de los conservadores y del pueblo, él será el gran salvador del imperio. Wayne especula que Manfred y Strand lograron que la iglesia se moviera presionando a través de los líderes provinciales. Básicamente, estos líderes tienen como rehenes a los fieles de la iglesia en sus territorios. Así que a la institución no le quedó de otra que obedecer. ¿Y cómo se tomaron estos los protagonistas? Pues Lowermina está saltando de alegría. Ve esta denuncia como una oportunidad de oro. Cree que el pueblo correrá a sus brazos y que podrá atraer a todos esos oportunistas que no sabían a quién apoyar.
aunque se dio cuenta de que Strel la subestima, porque el tipo claramente le tiene más miedo a Wayne que a ella. Luego Hermina cree que Strang cometió el error de acorralar demasiado a una fiera como Barloche, y no se equivoca, porque el príncipe Barloche no piensa tirar la toalla. Con su facción toda agitada, declaró que sí, que Manfred lo empujó contra la pared, pero que ahora le vale un pepino la voluntad del pueblo. Va a usar la fuerza militar bruta. Barloche acepta que lo llamen traidor con tal de sentarse en el trono, confiado en que, una vez sea emperador, el poder borrará cualquier deshonra. Los tres bandos marchan hacia un choque inevitable, mientras que nuestro genio Wayne, por primera vez, se ve forzado a ser un simple espectador en este caos. Después de analizar lo feo que se puso el panorama, Wayne y Nin Nin se detienen a pensar, a ver lo más lógico, lo que diría el sentido común. Sería cancelar la reunión con Ernest y salir corriendo hacia el norte lo más rápido posible. Básicamente, huir antes de que el caos entre los príncipes imperiales lo atrapen en medio de la batalla. Pero, esperen un momento, Wayne cambia de opinión en un segundo. La razón, simple irritación. Le arde el orgullo saber que Strang lo superó con su estrategia y no piensa quedarse de brazos cruzados. Con una sonrisa audaz de esas que ya conocemos, Wayne decide que no va a esconder, lo contrario, planea una travesura para dejar a todos con la boca abierta. De inmediato, manda a llamar a Fisher Bundle y se pone a redactar una carta confidencial. Algo grande se está cocinando. Mientras tanto, desde su mansión, el primer ministro, Keskinel, observa cómo todas las piezas finalmente encajan en su sitio. Aquí descubrimos qué es lo que realmente mueve a este hombre. Un patriotismo casi fanático. Desde que era niño y leyó sobre el primer monarca del imperio, Keskinel ha tenido una sola obsesión: ver el surgimiento de un emperador fuerte y digno. Y para lograrlo, confiesa que su neutralidad fue totalmente calculada. Quería que los hijos imperiales se despedazaran entre sí. No le importa el derramamiento de sangre, ni las muertes de civiles, ni las amenazas que vienen de afuera. Para él, todo es un sacrificio necesario para eliminar cualquier debilidad y que nazca un monarca glorioso que lleve al imperio a una nueva era de grandeza. Y así empieza la verdadera guerra hacia Naltia. Las tropas se mueven y las estrategias de Barloche entran en acción. Con un ejército de 10.000 soldados decididos, Barloche decide ignorar la capital, Grand-Rael, y se dirige directo a la antigua capital, Naltia. ¿Por qué es tan importante este lugar? Porque está al sur del lago Beiyou y es la cuna del imperio. Es allí donde se hace la ceremonia de purificación, un requisito sagrado para ser reconocido como el legítimo emperador. Barloche no es tonto. Teme que si se distrae en la capital, Manfred se escape a Naltia, haga la ceremonia y lo termine llamando traidor a él. Por otro lado, el bando de Manfred es un completa desastre. Aunque tiene mucha gente, no tienen orden. Strang lo describe literalmente como un barco de peces pequeños, sin pizca de disciplina, y para muestra, un botón. Una unidad de vanguardia, buscando hacerse los héroes, ataca la retaguardia de Barloche por su cuenta y, bueno, lo borran del mapa en un abrir y cerrar de ojos. Manfred sospecha que Strang dejó que los aniquilaran a propósito, solo para que el resto del ejército se diera cuenta de que esto no es su juego y se pusieran serios de una vez. Pero atención, que llega un giro que nadie vio venir. Cuando el ejército de Barloche llega a las murallas de Naltia, esperando una victoria fácil, se topan con algo imposible. La bandera del primer príncipe Demetrio está ondeando en la ciudad. Sí, el mismo Demetrio que todos daban por muerto políticamente tras su derrota. Ahí está, en lo alto de la muralla, riéndose en la cara de sus estúpidos hermanos pequeños. ¿Y quién cree que está a su lado? Exacto, el príncipe Wayne. Él fue quien orquestó este regreso sorpresa, dejando a un Demetrio eufórico y agradecido. En un solo movimiento, Wayne ha vuelto una pieza clave al tablero y acaba de poner la guerra de sucesión patas arriba en el último segundo. Se armó el caos en la antigua capital, Naltia, que normalmente es el lugar más sagrado y tranquilo de todo el imperio. Ahora mismo,
es el epicentro de la anarquía total. Nuestra querida Nim Nim está recorriendo la ciudad a toda prisa, supervisando las fortificaciones como la profesional que es. Ella nota que, mientras las defensas en el sur y en el oeste, la zona este está peligrosamente retrasada. Y para colmo, el capitán Racklum le suelta una bomba sobre la crisis de mando. Los guardias de la ciudad y los soldados del príncipe Demetrio están más ocupados peleándose por quién manda que por defender el sitio. Nadie se pone de acuerdo. Y claro, las fuerzas de Natra son demasiado pocas como para meterse a mediar en ese lío, por si las moscas. Y como Raccoon no se fía de nadie, ya tiene preparado un bote con su remo al norte del lago. Mientras tanto, la noticia de que Demetrio ocupó Naltia dejó a los príncipes con la cara de no puede ser. Barloche tuvo que frenar en seco su avance a las afueras de la ciudad. Sus exploradores le confirmaron que la bandera de Demetrio en la muralla es real y que cuenta con entre 3.000 y 5.000 soldados. Lo que iba a ser una toma fácil ahora es un asedio arriesgadísimo que podría diezmar a su ejército, así que no le queda de otra que esperar. Por otro lado, Manfred y Strang están en shock al enterarse de que Demetrio y Wayne están trabajando juntos. De hecho, Strang, que es más listo que el hambre, deduce al instante que Wayne sacó a Demetrio de su aislamiento solo para arruinarles los planes. Demetrio mandó un mensaje de lo más provocador a sus hermanos. Le envió un emisario declarando que regresó para ser el anfitrión de una conferencia diplomática súper importante entre el príncipe Wayne y Ernesto, el líder de la Levetia Oriental, que no se quedó ahí. Literalmente llamó idiotas a sus hermanos por alargar una guerra inútil y les exigió que no se atrevan a interferir con la seguridad de sus invitados internacionales. Pero, ¿qué hay detrás de toda esta jugada? En una reunión privada, Wayne y Demetrio revelan sus cartas. Wayne admite sin pelos en la lengua que usó a Demetrio como el peor perfecto. ¿Por qué? Porque aunque lo derrotaron antes, todavía tiene el apoyo de los conservadores imperiales necesarios para mover tropas así de rápido. Wayne eligió Naltia por pura estrategia. Primero, por la justificación religiosa, ya que convenció a la Levetia Oriental de ir allí porque ellos también quieren molestar a Barloche. Y segundo, para usar la diplomacia como escudo. Al organizar un evento con extranjeros, cualquier ataque de sus hermanos contra la ciudad se vería como un insulto internacional imperdonable. Incluso Wayne está sorprendido de que el primer ministro Keskinel aceptara tan fácil hacer un banquete en plena zona de guerra. Dentro del palacio, Keskinel ignora los gritos de sus subordinados, diciendo que el imperio debe funcionar unidos sin importar los caprichos de los príncipes. Pero ojo, que en privado, Keskinel revela sus verdaderas intenciones. Esto es solo una prueba de fuego para los aspirantes al trono. Él está convencido de que la fuerza nace de la adversidad y que todo este caos ayudará a forjar finalmente al próximo gran emperador. Continuamos con el pobre príncipe Barloche, que está que echa humo fuera de las murallas de Naltia. El tipo está frustradísimo. Resulta que Demetrio insiste en que su presencia ahí es totalmente neutral y que solo está para garantizar la seguridad de la conferencia diplomática. Pero, a ver, Barloche no es tonto. Sabe perfectamente que esto es una maniobra descarada para bloquear el paso. Aquí Barloche se encuentra en un callejón sin salida estratégico de los que duelen. Primero, no puede atacar a Naltia porque es el símbolo máximo de autoridad del imperio. Si se le ocurre atacar, la moral de sus tropas se iría al suelo, porque ellos creen que luchan por la justicia y ni se imaginan los tratos secretos que su líder tiene con el oeste. Pero ojo, que tampoco puede simplemente ignorar la ciudad y correr hacia la capital. ¿Por qué? Porque tiene pánico de que Manfred entre en Naltia, haga la ceremonia de purificación y ¡pum!, sea reconocido como el único emperador legítimo. Por si fuera poco, su indecisión se sella cuando le llega el reporte de que el ejército de Lowermina acaba de asomar por el sur. Pero ¿cómo llegamos a esto? Pues hablemos de la maquinaria detrás del plan de nuestro estratega favorito, Wayne. Lowermina aceptó su plan tras analizar
4 factores que eran críticos. Primero, la persuasión de Demetrio. Wayne era el único que podría convencerlo gracias a su conexión previa. Segundo, el permiso de Questinel. El primer ministro aprobó la conferencia en Naltia por su, digamos, peculiar sistema de valores. Tercero, la iglesia de Levetia Oriental, que aceptó asistir siempre que les garanticemos seguridad. Y cuarto, el mayor obstáculo, las tropas de Naltia, ya que Lowa no podía enviar a sus propios voluntarios. ¿Y cómo resultó Wayne el tema de las tropas? Jugando con los conservadores, usó a los que originalmente eran de la facción de Demetrio. Estos hombres habían pasado de las órdenes de Loguermina antes, pero cuando oyeron que a su antiguo señor, Demetrio, regresaba, corrieron a Naltia de inmediato. La jugada de Wayne fue magistral. Los conservadores apoyan a Demetrio para salvar su honor, y Loguermina, en un acto de suprema voluntad, los perdonará por su desobediencia. Así, la futura emperatriz se asegura una relación de trabajo real con las facciones conservadoras. Ahora, miremos cómo está el tablero con 3 ejércitos masivos rodeando Naltia. Por un lado, tenemos al ejército de Loguermina, con unos 8.000 efectivos. Son mayoritariamente voluntarios sin mucho entrenamiento, pero con una moral por las nubes y devoción total a la princesa. Luego está la Legión de Barloche, con 10.000 soldados. Son veteranos expertos, pero su moral es un desastre porque lo tachan de traidores y están rodeados. Y finalmente, la milicia de Manfred, otros 10.000 tipos, son tropas provinciales con buena táctica que están ahí solo para sellar las rutas de escape de Barloche. Lo tienen acorralado. Pero no todo es guerra, también hay un lado humano. En un momento de calma, Demetrio le confiesa a Wayne que volvió al ojo público solo para asegurarles un futuro a sus antiguos seguidores. Y aquí viene el bombazo. Revela que en su aislamiento tuvo un hijo con una de sus concubinas y que ahora solo quiere una vida tranquila en familia. La reacción de Wayne es para verla, una mezcla de celos y molestia al ver que hasta Demetrio está consiguiendo esa vida pacífica que él tanto desea y que nunca le llega. Con el panorama más gris de todos, el desesperado estado de Barloche, el pobre príncipe Barloche y su ejército están literalmente entre la espada y la pared. Se encuentran en una situación crítica, atrapados políticamente y rodeados por todas partes por la fuerza de Manfred, Loguermina y Demetrio. No tienen a dónde correr. Barloche ha caído en un pozo de desesperación absoluta al darse cuenta de que, de la noche a la mañana, pasó de ser un heredero a ser el enemigo número 1 del imperio. El hombre está tan derrotado mentalmente que cree que, aunque lograra escapar de esta batalla, su captura y ejecución son inevitables. Pero ojo, que cuando todo parece perdido, aparece la propuesta de Glenn para romper el estancamiento. En medio del desánimo total del campamento, Glenn interviene con un plan que solo alguien con nervios de acero podría idear. Él nota algo clave. Aunque están rodeados, las 3 fuerzas enemigas no se mueven. Están ahí, quietitas, observando entre sí sin atacar. Glenn analiza la jugada como un maestro de ajedrez. Primero está Demetrio, cuyas tropas en Naltia son la amenaza más débil y probablemente no harán nada para evitar ser aplastadas. Y luego está Manfred y Loguermina. Ambos saben que derrotar a Barloche es el ticket dorado al trono, pero sorpresa, solo hay una corona. Ninguno quiere desgastar a sus soldados primeros, prefiriendo que el otro haga el trabajo sucio para luego entrar ellos al final, fresquitos y enfrentarlos a un rival debilitado. Aquí es donde nace el plan para capturar a Loguermina. Glenn propone que, ya que sus rivales se niegan a actuar, Barloche debe lanzar un ataque unilateral contra el campamento de la princesa. ¿Y por qué elegirla a ella? Glenn tiene 2 razones de peso. Primero, la dependencia emocional. Las tropas de Loguermina son mayoritariamente soldados comunes y milicias que la tienen en un altar. Si ella cae, esa moral se va directo al piso. Segundo, la relevancia de un rehén. Capturar a Loguermina viva les daría la moneda de cambio perfecta para exigir que sus fuerzas se dispersen, dejando a Manfred solito frente a la facción de Barloche. Y, aunque Glenn es solo un capitán de unidad, vaya que tiene labia, porque convence a Barloche y este le encomienda personalmente la misión de captura a la princesa. Mientras tanto, en el otro lado de la moneda, tenemos la estrategia de Strang y Manfred. En su campamento, Strang
propone pasar a la ofensiva ahora mismo. Argumenta que no pueden dejar que Bariloche recupere el ánimo y que deben desgastarlo tanto física como espiritualmente. Strand hace una predicción muy astuta. Como la milicia de Lowermina no tiene disciplina estratégica, si Manfred ataca, las tropas de la princesa se lanzarán al combate por puro impulso. Esto permitiría que Manfred busque el hueco perfecto para eliminar a Bariloche, mientras los otros dos bandos se dan con todo y terminan agotados. Y así llegamos al clímax, el ataque al campamento de la princesa. Desde su tienda, Lowermina admite la cruda realidad. Su ejército es una milicia de parches y mantiene el orden en un combate a muerte es casi imposible. Ella es la comandante suprema, sí, pero deja las tácticas a sus generales para evitar roces con la estructura militar tradicional masculina. Lowermina sabe perfectamente que vendrán por ella, pero está muy tranquila. Confía ciegamente en su defensa, en lo difícil del terreno y en las tropas que ha preparado. Ella cree que su campamento es inexpugnable, una fortaleza imposible de cruzar, pero esa confianza se le borra de la cara en un segundo cuando Fischer Bundert entra gritando desesperada para avisar que el enemigo ya atravesó la línea defensiva. Hay tensión máxima. La unidad de Glenn está atacando con todo y le urge a sus hombres a no detenerse ni un segundo, porque si se frenan, el número de enemigos lo va a ahogar. Glenn, que literalmente parece que activó el modo Dios, el tipo lidera un ataque brutal y veloz, yendo directo a la yugular del campamento de Lowermina. Se está moviendo como una auténtica fuerza de la naturaleza. Repele flechas, ignora ataques y, por si fuera poco, tiene una intuición táctica de otro planeta. Sus subordinados ni se enteran, pero él detectó y evitó una emboscada en un abrir y cerrar de ojos. Pero ojo, que no todo es confianza ciega. Mientras destroza enemigos, Glenn está lidiando con un complejo de inferioridad bastante pesado. El tipo se pone a reflexionar y admite que, desde que conoció a Wayne, Nin Nin, Strain y Lowermina, su seguridad se fue al suelo. Siente que sus amigos son genios con visiones estratégicas amplias, talentos políticos y una elocuencia que él simplemente no tiene. Para él, ellos son los arquitectos y él solo sabe blandir la espada. Pero, ¿saben qué? Decide aceptar su realidad y llevar su única habilidad al límite, perfeccionando su técnica hasta que su hoja sea capaz de, y cito, tomar la cabeza de un dragón. Mientras tanto, en el cuartel general, Lowermina ve que Glenn se le viene encima y sabe que la cosa está fea. Ella está consciente de que en un combate directo solo sería un estorbo, y si huye, sus tropas se van a desmoralizar por completo. Así que, en lugar de o todo o nada, decide ejecutar una maniobra desesperada que ella misma llama su puente muy dudoso. ¿Y qué hace? Pues, en lugar de correr a esconderse, carga hacia el frente de la batalla, pasa rozando a la unidad de Glenn y se mete de cabeza en el caos más intenso. Su estrategia es puramente psicológica y muy audaz. Usa su propia moral como escudo, sabiendo que sus soldados pelearán como demonios si la ven ahí afuera. Pero lo más increíble es que usa su debilidad como arma. Se presenta como una mujer joven, frágil y desarmada, aferrada a su caballo. Esto deja a los soldados de Bariloche en cortocircuito, por una cuestión de honor y pura vergüenza. Dudan en atacar a una mujer indefensa, y ese desgaste emocional les pasa factura. Finalmente, Glenn logra alcanzarla tras dispersar a sus guardias. En medio de la persecución, una roca enorme se cruza en el camino de la princesa y Glenn, en un reflejo rápido, le arrebata las riendas para evitar el choque, lo que hace que Lowermina termine rodando por el suelo. Lo que sigue no parece una charla entre enemigos en guerra, sino más bien una discusión de patio de escuela. Glenn planea usarla como escudo humano para poder retirarse, pero Lowa, lejos de asustarse, se burla de él por su falta de caballerosidad y por tratarla como si fuera simple equipaje. Pero antes de que Glenn se sienta victorioso, ella le lanza una advertencia final con una sonrisa de esas que dan miedo. Nunca dije que no hubiera hecho un movimiento por adelantado. ¡Boom! Y para cerrar este caos, nos vamos al tablero de Strand y Manfred. El conflicto entre las fuerzas de Bariloche y Manfred está en su punto más violento. Las tropas de Manfred están que ya no pueden más, pero Strand está en su mundo.
manteniendo una calma absoluta. Cuando Manfred empieza a dudar por el alto costo de la batalla, Strang le asegura con una confianza total que esto se acaba en apenas 3 pasos más. Según él, todas las piezas ya se están moviendo exactamente como él planeó. Con la caída de Barloche, el príncipe se encontraba dándolo todo en el frente contra las tropas de Manfred y, honestamente, no podía creer lo que veía. Estaba asombrado por la determinación de su hermano, quien parecía no tener corazón al estar dispuesto a sufrir bajas masivas con tal de eliminarlo de una vez por todas. Barloche, confiado plenamente en su experiencia militar, sintió que Manfred estaba cometiendo un error desesperado al agotar a sus pocos soldados experimentados, así que, ni corto ni perezoso, decidió realizar una retirada táctica para unirse a sus unidades de reserva y lanzar un contraataque definitivo. Pero, oh, sorpresa, al llegar al punto de encuentro, el horror se dibujó en su cara. Las tropas que lo esperaban no eran las suyas, sino la unidad de élite de Loguermina. El resultado fue un ataque de pinza magistral entre ella y Manfred que terminó, como era de esperarse, con la captura de Barloche. Pero esperen, que la cosa se pone más turbia con la traición maestra de Strang. La noticia de que Loguermina había capturado a Barloche cayó como un balde de agua fría en el campamento de Manfred. Esto le daba a la princesa la ventaja definitiva en el tablero, y justo en ese momento de tensión máxima, Strang decidió que era hora de mostrar sus verdaderas cartas. Traición total. Ordenó a sus soldados atar a Manfred y a todos los oficiales principales. ¿Y por qué lo hizo? Pues Strang explicó que todo fue por una misión secreta de Loguermina, quien le prometió algo que no podía rechazar, la autonomía real para su hogar, Westpile. Aunque Manfred le había prometido lo mismo, Strang no era tonto. Dudaba seriamente de que el príncipe cumpliera su palabra una vez sentado en el trono. Además, el plan de Wayne de meter a Demetrio en la ecuación cambió las reglas del juego, de tal forma que aliarse con la princesa era la única opción real para asegurar el futuro de su provincia. Mientras esto pasaba, llegamos a la rendición de Glenn. Loguermina, con esa calma que la caracteriza, le explicó toda la situación a Glenn, quien, aunque no lo podía creer, aún la tenía como rehén. Pero Glenn no es ningún despiadado. Se dio cuenta de que lo habían superado estratégicamente por 2 o 3 pasos de ventaja. Entendió que, incluso si mataba a la princesa en ese instante, la facción de Barloche ya estaba condenada. Reconociendo su derrota total, envainó su espada y se rindió formalmente, pidiendo clemencia para su guerrero. Loguermina, recuperando ese tono juguetón que tanto nos gusta, le soltó la bomba. Ahora él era su peón y tenía que ponerse a trabajar de inmediato en la reconstrucción del imperio. Finalmente, asistimos al nacimiento de la primera emperatriz. Allá en Naltia, Wayne y Demetrio recibieron la noticia del triunfo absoluto de Loguermina. Miren esto, Demetrio, a pesar del desprecio que siempre sintió por sus hermanos, no pudo evitar admitir su admiración por el increíble ascenso al poder de su hermana menor. Por su parte, Wayne se puso reflexivo. Sabía que el imperio se reorganizaría bajo el mando de Loguermina, pero lanzó una advertencia. Aunque la guerra civil terminó, el nuevo gobierno va a nacer en medio del caos inmediato. El capítulo cierra con un brindis privado entre Wayne y Demetrio, celebrando por todo lo alto el nacimiento de la primera emperatriz de la historia y los brutales desafíos que se le vienen encima. El continente entero acaba de quedar en shock. La noticia corrió como la pólvora. Loguermina lo logró. Se ha alzado como la primera emperatriz de la historia del imperio, y la gente no sabe si celebrar o simplemente quedarse con la boca abierta de la confusión. Por supuesto, las reacciones de los peces gordos nos hicieron esperar. Mientras el príncipe Miroslav de Falcasio se hundía en su lamento, el rey de Gruyere, de Solles, fiel a su estilo, soltó una carcajada de esas que retumban en todo el palacio al enterarse del resultado. Pero, ¿qué está pasando en Natra mientras tanto? Ahí la cosa está un poco más reflexiva. Tenemos a la princesa Falanja hablando con su padre, el rey Owen, quien todavía sigue recuperándose en cama. Falanja, que ya sabe lo que es estar al mando tras haber sustituido a Wayne, no termina de entenderlo. ¿Por qué Lowa, eligiendo el camino difícil como princesa, podría haber tenido una vida tranquila y llena de lujos, pero decidió cargarse el imperio al hombro? Aquí es donde el rey Owen suelta su sabiduría. Él cree
que a Lowermina nadie la obligó, ni tampoco le sedujo el poder por pura ambición. Ella eligió este camino peligroso por una razón muy simple. No podía aceptar una felicidad impuesta. Según Owen, Lowa prefirió lanzarse de cabeza a la oscuridad antes que vivir con la sombra de la insatisfacción. Y claro, estas palabras le dan directo en el corazón de Falanja, quien empieza a dudar de su propio futuro. ¿Debería limitarse a apoyar a Natra como princesa o debería dar el paso y liderar como gobernante? Pero antes de que pueda responderse, la charla se corta de golpe. Levan, el ayudante Flaham del rey, entra con unas noticias urgentes y muy específicas sobre el pueblo Flaham, que huelen a problemas. Ahora, para entender a la Lowa de hoy, tenemos que viajar un poco al pasado, justo antes de que entrara a la academia militar. Imagínense, ella odiaba que la sociedad imperial solo esperara que fuera virtuosa, amorosa y femenina. ¡Qué aburrimiento! Por eso, cuando entró a la academia bajo el nombre de Lowa Felvis, se llevó una decepción enorme al ver que las otras chicas nobles solo estaban ahí para casar un esposo con dinero en lugar de demostrar su propio valor. Sin embargo, todo cambió cuando el ojo en el grupo de 4 estudiantes super imprudentes, nada menos que Wayne, Ning Ning, Glenn y Strang. Ellos vivían bajo sus propias reglas, sin depender de nadie. Esa libertad y determinación fueron la chispa que Lowermina necesitaba. Junto a Valor, se les acercó y les pidió observar cómo se movían. Ese fue el verdadero inicio de su transformación. Pero volvamos al presente, porque ser emperatriz no es todo coronas y desfiles. La pobre Lowermina está en el palacio hundida en trabajo interminable, deseando poder dividirse en dos para terminar con todo. En medio de este caos aparece Strang, tan relajado como siempre, a pesar de haber traicionado a Manfred. Lowa, que no pierde el tiempo, intenta reclutarlo a él y a Glenn como sus ayudantes oficiales. El problema que Glenn se ha puesto a sí mismo bajo arresto domiciliario para pagar por sus pecados durante la guerra civil. Strang acepta ayudarla con ese monte de documentos, pero con una condición innegociable: el reconocimiento de la autonomía de su hogar. Westpile, Lowermina, con esa sonrisa astuta que tanto nos gusta, le reafirma que no habrá castigo para su provincia, aunque también le advierte que no puede prometer que no intentará sacar ventaja de la situación en el futuro. Por otro lado, estamos con Wayne en Naltia, y créeme, el pobre no le está pasando nada bien. Tras sobrevivir a la guerra de sucesión, nuestro príncipe sigue en la capital antigua, pero su mayor enemigo ahora no son los soldados, sino una resaca legendaria. Entre reuniones sociales y litros de alcohol, Wayne está agotado y con un dolor de cabeza que ni el mejor hechizo lo curaría. Y es que claro, ahora todos en alta sociedad del imperio quieren un pedacito de él, no solo por ser el príncipe aliado del momento, sino porque saben que tiene línea directa con la futura emperatriz Lowermina. Mientras Wayne intenta que el cerebro no le explote, él y Ning Ning se ponen a pensar en Lowa. Se la imaginan pidiendo la cabeza, sepultada bajo una montaña de papeleo administrativo. Pobre de ella, pero el reporte oficial es claro. Los príncipes Barloche y Manfred ya fueron capturados vivos y sus facciones están siendo absorbidas por Lowermina. Los preparativos para la coronación están en marcha. Eso sí, la transición total del poder va para largo. En medio de todo este caos diplomático, Wayne finalmente recibe a Ernest, el líder de la Levetia Oriental. Y mientras Wayne intenta mantener la compostura en las presentaciones formales, Ning Ning, como la crack que es, supervisa todo perfectamente. Se asegura de que la comida sea sencilla, tal como les gusta a los discípulos orientales. Y ojo al detalle, usan cubiertos traídos desde Natra para evitar cualquier sorpresita o intento de envenenamiento. Pero no todo es diplomacia y banquetes. Llega un mensajero de Natra con noticias que ponen los pelos de punta. Aunque el gobierno de la princesa Falanja funciona como un reloj suizo, hay un ruido extraño entre los Flaham en la capital, Cordebel. Han empezado a correr rumores con supuestas pruebas de algo que cambiaría la historia. Dice que Ning Ning Raleigh es descendiente directa del mismísimo fundador. Esta chispa ha encendido una pasión peligrosa entre los Flaham, que ya están murmurando sobre el resurgimiento de su antiguo reino. ¿Y quién está detrás de este incendio? Pues nada menos que la Iglesia Occidental. En Lushan, la directora Catmelia
y sus secuaces, Ibis y Owl, se ríen de sus propios planes. Cadmelia confiesa que apoyar a Barloche solo fue una distracción para que Wayne estuviera ocupado fuera de casa, mientras Owl se encargaba de sembrar el caos entre los Flaham y Natra. El objetivo de esta mujer es simple y retorcido: destruir el equilibrio de poder, aprovechando que el príncipe no está para poner orden. A pesar de que todo esto le genera una inquietud enorme, y aunque recuerda que alguien le dijo que debería desafiar a Wayne, Ning Ning no duda ni un segundo. Ella reafirma quién es, por encima de cualquier herencia de sangre Flaham. Su prioridad absoluta es ser la mano derecha de Wayne y proteger a Natra. Nada de convertirse en su enemiga. Ning Ning elige ser fiel servidora hasta el final. Para cerrar este volumen, nos vamos a un flashback nostálgico. Regresamos al día de la ceremonia de entrada en la Academia Militar del Imperio. Ahí vemos a unos jóvenes, Wayne y Ning Ning, debatiendo si el Imperio será un aliado o un enemigo en el futuro. Wayne, con su estilo de siempre, bromea diciendo que cualquiera que intente atraparlo es mucho más fascinante que los que juegan limpio. Ning Ning le pregunta si ella es amiga o enemiga, y aunque Wayne evita responder con seriedad, el narrador nos deja una frase para la historia. Este es solo el fin de una página en la era que será conocida como la Gran Guerra de los Reyes.